Pero lo que yo quiero que ustedes reflexionen acerca de esto es la cantidad de gente que migra de estos países a países de Occidente y la confusión que genera realmente, porque como les decía, si supuestamente en la Copa Mundial se pelea o se compite entre países, ¿qué sentido tiene tener un país en el que casi nadie del equipo ha sido nacido en el país? Al final, ¿qué significa ser marroquí? ¿Qué significa ser francés? ¿Qué significa ser belga cuando tenemos este tipo de cosas? También les animo a que ustedes vean los efectos que está teniendo la migración en masa de Asia y de África específicamente hacia países de primer mundo, específicamente la Unión Europea y Norteamérica. También les voy a recomendar mucho que ustedes, si es que tienen el tiempo y el interés, lean el libro La extraña muerte de Europa, que fue escrito por Douglas Murray. En este libro, este autor habla acerca de la migración en masa que está tomando lugar de países musulmanes específicamente hacia la Unión Europea y Norteamérica, y es muy interesante cómo él lo ve. Por eso le titula su nombre, titula el libro La extraña muerte de Europa, porque básicamente en Europa hay ya vecindarios, hay regiones enteras donde solamente hay musulmanes, porque muchos de estos países de Asia y de África son predominantemente musulmanes. Entonces hay mucha gente que migra hacia estos países, mantiene sus tradiciones, no es que se adapta al nuevo país, mantienen incluso sus leyes islámicas y cosas así. Los gobiernos, por lo general en la Unión Europea en especial, les da la libertad de manejarse como quieran, por más que muchas de sus leyes islámicas vayan en contra de las leyes estatales, pero se les permite hacer esto. Entonces yo pienso que aquí ya en el deporte estamos viendo una cosa un poco extraña, de países donde la mayoría de los que forman parte de su equipo nacional de fútbol no son realmente nacidos en el país. Entonces es una cosa bien extraña. Ahora, si bien se los ha criticado a los de Marruecos por esto, la realidad es que es algo generalizado esto de los atletas naturalizados, no solamente en el fútbol, también en otras disciplinas. Hay una disciplina que a mí, un deporte que me gusta mucho, que es figure skating, es patinaje en hielo, competencias tipo patinaje artístico. Ha ocurrido lo mismo en los Juegos Olímpicos 2022 en Beijing, por ejemplo, este año, que fue que en China se naturalizó a una americana para que represente a China, y eso igual ha generado mucha controversia porque dicen: ok, tenemos esta muchacha que ha nacido en Estados Unidos y que entrena en Estados Unidos, ha sido entrenada por americanos, pero está compitiendo por China, y no es que ella es china o que haya nacido en China. No estoy segura cuál es su contexto familiar o si realmente tiene alguna conexión con este país, pero eso es raro, o sea, como que pierde el sentido un poco esto de que estos atletas representen a un país cuando ni siquiera han nacido en ese país. Entonces, bueno, ahora, esto no es raro. En Francia también el equipo de Francia también tiene jugadores naturalizados. Sinceramente yo pensé que Mbappé, que creo que es el más conocido del equipo de Francia, también era naturalizado, pero bueno, investigué al respecto y al parecer sí nació en París. No encontré mucha información acerca de su familia, o sea, si realmente ellos también son de un contexto estrictamente francés, pero bueno, igual se tienen otros 3 que son de otros países que han sido naturalizados. Específicamente se tiene 2 que son de África. Se tiene a Steve Mandanda, que es de la República Democrática del Congo, se tiene a Eduardo Camavinga, que es de Angola, y por último se tiene a otro naturalizado, Marcus Thuram, que es de Italia. Entonces, sí, se critica mucho a Marruecos, que tiene gente que ni siquiera es de su país. Bueno, resulta que por lo menos tienen una conexión cultural a Marruecos, por eso están jugando por Marruecos, pero de nuevo, no sé si absolutamente todos, pero la mayoría de ellos. Pero también se tiene otros países donde, o sea, se naturaliza gente porque juega bien. Entonces no es algo para criticárselo tanto, porque es algo que se da. Ahora, yo tengo mis críticas personales acerca de esto, pero en sí, si van a ser consistentes, nunca se dice nada acerca de Francia, acerca de todos los países que les leí que tienen jugadores que no son de su país.
Bueno, creo que no tiene mucho sentido, por ser consistentes, no tiene mucho sentido criticar tanto a Marruecos. Los únicos equipos sin naturalizados, como les había comentado al principio, son Argentina, Brasil, Corea del Sur y Arabia Saudita. Hace un rato creo que dije que eran 3, bueno, son 4, me estoy confundiendo, pero Argentina, Brasil, Corea del Sur y Arabia Saudita. Ahora, la pregunta aquí que surge ¿es importante realmente la nacionalidad que tengan los jugadores o no es? Y yo argumento que es importante, o sea, por algo tenemos nacionalidades y eso tiene implicaciones prácticas en cuanto a dónde podemos viajar, dónde podemos vivir, el tema de las visas. Tiene un montón de implicaciones prácticas y no solamente por ese lado de la herencia cultural, digamos, que recibimos por parte de nuestro país, pero realmente simplemente es algo que refleja una realidad. Uno ha nacido en una nación, cada nación es diferente la una de la otra. Entonces, lo que yo veo un poco es este tema de que no hay que caer en esto de el enfoque en los sentimientos. Les doy un ejemplo. En el caso de los jugadores de Marruecos, hubo varios de ellos que salieron en las noticias a decir: yo he nacido en Francia, pero me siento más marroquí, porque mi cultura es marroquí, nunca he vivido en Marruecos, pero igual, o sea, como que sienten una conexión. Y esto es un poco conflictivo, porque yo digo, bueno, estas personas habrán nacido en una familia marroquí, pero han vivido toda su vida en otro país y han nacido en ese país, tienen una nacionalidad de ese país. Entonces realmente pueden ellos decir, pero yo me siento más marroquí o algo por el estilo, para argumentar o para fundamentar esto de que los dejen participar en un equipo y que los dejen en paz, digamos. No sé, sinceramente, o sea, sinceramente es algo conflictivo. Yo entiendo, por lo que yo entiendo o como yo lo veo, es que esto de las nacionalidades simplemente es algo objetivo, es simplemente un reflejo de la realidad, ya sea que uno tenga una nacionalidad por lugar de nacimiento o por padres, tal vez, que es en el caso mío, por ejemplo, que tengo 2 nacionalidades, pero es algo que refleja una realidad. Yo no puedo decir, uy, viví yo en, no sé, en Alemania y me siento un poco alemana o algo por el estilo. No realmente. Entonces, bueno, quiero reflejar eso de que las cosas deberían estar basadas en algo objetivo, en algo que refleje la realidad, pero no en los sentimientos de uno. Existe lo que es la realidad objetiva, a eso me voy. Ahora, mi pregunta para ustedes, yo personalmente no he llegado a una conclusión al respecto, pero si quieren me lo pueden dejar en los comentarios. Estoy segura de que algunos de ustedes ya le han dado un poco más de pensamiento a este tema. ¿Qué sentido tiene que los equipos de fútbol tengan jugadores naturalizados? Sinceramente no le encuentro yo mucho sentido, precisamente por esto. En la Copa Mundial uno va a representar a un país. Lo mismo pasa con los Juegos Olímpicos de invierno, con los otros Juegos Olímpicos. Una persona va y representa a un país. Si una persona no ha nacido en ese país, no ha crecido en ese país, más allá de su conexión cultural, tal vez realmente tiene sentido que jueguen por ese país. Ya, en el caso de Marruecos se entiende que muchos de estos jugadores tienen, por lo menos, yo me imagino, tienen una nacionalidad por familia, es decir, sus padres han nacido en Marruecos, entonces ellos por ende tienen una nacionalidad, tienen el derecho a tener la nacionalidad marroquí también. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, los jugadores de Francia? Estos 2 que les decía que eran de Angola y del Congo, ellos no han nacido en Francia. Ellos no tienen conexión con Francia y sus familiares tampoco. Tal vez tendría que revisar un poco más a fondo su contexto cultural. Pero ¿qué sentido tiene que personas que no han nacido en ese país, no han crecido en ese país, de repente vengan y ahora representen al país? No lo sé, sinceramente. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? En especial lo veo conflictivo cuando son personas, como les decía, en el campo de figure skating, que la gente no ha nacido en el país, no ha crecido en ese país, ni siquiera entrena en ese país, ni siquiera vive actualmente en ese país, pero aún así representa a un país de donde, no sé, nunca ha tenido mucha interacción, como este caso de la estadounidense que jugó o que participó representando a China. O sea, realmente no le veo mucho sentido. No voy a dar conclusiones, no estoy segura qué pensar al respecto, pero si tienes alguna
algún razonamiento al respecto. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Al final, ¿sí es una competencia por países? O al final, ¿qué significa representar a un país en una competencia a nivel internacional? Me lo pueden dejar en los comentarios. Si disfrutaste este fragmento, dale like a este video, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video.